Buenas tardes, Gloria, gracias. Bienvenidos al Santuario del Corazón de Amatista. En nombre de la Fraternidad del Corazón de Amatista, su hermano Miguel Arturo les da la más cordial bienvenida. Continuamos con la lectura del libro El hombre, su origen, su historia y su destino, según lo relatado por la Gran Hermandad Blanca, compilado por Bernard Schroeder. Los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos pueden hacer mucho para aliviar las condiciones discordantes de la naturaleza causadas por la mala utilización anterior de la energía por la humanidad. Hay una gran necesidad de transmutar la energía mal calificada acopiada en los cinturones de gas. Esto se hace decretando grupal o individualmente. Decretarás asimismo una cosa y te será firme. Esto lo dice en el libro de Job en la Biblia, capítulo 22, versículo 28. El poder de la palabra hablada es lo más efectivo que hay. La gran civilización de Poseidonis. Poseidonis era el nombre de una isla ubicada en medio del océano Atlántico. Era el último vestigio sobreviviente del continente original de Atlántida. Ocupaba una parte central de Atlántida y puede decirse que las islas Azores y Madeira eran parte de las más altas cordilleras de Poseidonis. A menudo se confunde este pequeño vestigio del originalmente inmenso continente de Atlántida con la Atlántida en sí. Aún Platón, quien según la Orden Rosacruz era miembro de una escuela de misterio secreta, llamaba Atlántida a esta isla. A veces esta dificultad en separar y distinguir entre los dos términos se aplica también al material dado por los maestros ascendidos. Afortunadamente, al leer cuidadosamente cada palabra que se ha dado sobre el tema y al comparar los diferentes dictados, en la mayoría de los casos es posible separar el material entre los primeros tiempos atlantes y la civilización de Poseidonis, la cual existía al mismo tiempo que la civilización de Merú. Ambas civilizaciones llegaron a su clímax durante el período comprendido entre el año 12.000 y el año 10.000 antes de Cristo. La vida en Poseidonis. Hace 14.000 años Poseidonis llegó a un alto estado de logro con respecto al conocimiento de la ley cósmica y los logros científicos. Un gran maestro de luz estaba a la cabeza de su gobierno. Su estado de logro se mantuvo hasta aproximadamente el año 10.500 a.C., cuando comenzó la decadencia de la civilización, culminando con la catástrofe que ocurrió alrededor de 10.000 a.C. Durante el apogeo de la civilización de Poseidonis, hubo una provincia en la que se hizo el intento de poner de manifiesto una nación de maestros ascendidos. La gente que vivía en esta área era capaz de precipitar de la sustancia universal muchas de las cosas que necesitaban, incluyendo ropa y alimentos. Ellos se sentaban a la mesa y la comida que requerían aparecía frente a ellos. La actividad consumidora de la llama triple, puede que se trate de la llama violeta, era visible a todos. Después de completar su servicio, el cuerpo físico se le ponía en esta llama, desapareciendo instantáneamente. En vista de que solo en los templos habían llamas y que éstas eran mantenidas allí por los sacerdotes, me parece que esta ceremonia tenía lugar en los templos. La tecnología era muy avanzada.
La civilización de Poseidonis tenía contacto con el mundo entero mediante aeroplanos. Entre otros sitios, ellos viajaron a Yellowstone Park, Wyoming, USA y a Meru. El transporte aéreo actual en muchos aspectos resulta crudo y primitivo comparado con el de ellos. La mina de oro más rica que se haya conocido en el mundo existía en Yellowstone Park y estaba bajo el control del gobierno de Poseidonis. Gran parte de su riqueza fue utilizada para propósitos experimentales y de investigación científica y otros campos de las ciencias naturales. La palabra Yellowstone, que significa piedra amarilla, se originó por una mina en el área que contenía bellos diamantes amarillos. En las minas de Yellowstone se utilizaban técnicas avanzadas de perforación. La civilización de Poseidonis también era capaz de generar la energía necesaria para iluminación, poder y propulsión, acopiando, concentrando y transmitiendo corrientes presentes en la atmósfera circundante. Advertencias. Antes de todo el cataclismo mayor, los maestros realizan grandes esfuerzos para familiarizar a la gente con la verdad. Para cuando se hundió Poseidonis, solo 500 personas de los 60 millones de habitantes le daban credibilidad a las palabras de la verdad. Eso no era suficiente para sostener el balance. 5 años antes de que Poseidonis se hundiera, los maestros alertaron a los pueblos en cuanto a los eventos venideros. Este dictado es consistente en la advertencia de 5 años que se le dio a la civilización Meru. Ambos mensajes fueron dados por diferentes mensajeros, entre ellos Mr. Ballard y la señorita Inocente, que estaban distanciados 28 años entre sí. Seres ascendidos y mensajeros cósmicos de muchos ámbitos vinieron y hablaron a través de los sacerdotes y los oráculos. Al principio la gente les prestaba atención y la idea les resultaba entretenida. Se trataba de algo nuevo y diferente, algo excitante también. Luego, cuando nada pasó durante 2 años después de las advertencias, la gente regresó a su búsqueda de la llamada felicidad. Los maestros dijeron que la gente de Poseidonis había perdido la fe en los sacerdotes de la verdadera orden blanca y que esa acción cortaba el ancla de la isla. El éxodo. Los seres ascendidos preservaron edificios, ciudades enteras, archivos, fórmulas y lo que deseaban conservar, sellándolos herméticamente en el fondo del Atlántico. Ellos los sacarán de nuevo en la nueva era que amanece revelando a todos la verdad de la perfección de la Atlántida. Los sumos sacerdotes de los templos fueron notificados por la jerarquía espiritual en cuanto a reunir los inapreciables tesoros de los templos en que oficiaban y que los cargaran en los navíos anclados en los puertos. De esta manera se dio inicio a la preparación para el éxodo de los miembros de la Orden Blanca y sus seguidores. Calladamente y sin apuro, los guardianes de la era Atlante se prepararon para la hora final, cuando se les requería partir de su amada Poseidonis. A cada líder se le dio órdenes selladas que contenían el destino de su nave. Cada destino era un refugio preseleccionado de seguridad, el cual no sería del todo afectado por el cataclismo o, en todo caso, muy poco. Fue así como se preservaron la verdad y el conocimiento de la enseñanza de los maestros ascendidos para las generaciones aún por venir. Las preparaciones de los sacerdotes incluían tomar las llamas de los altares y llevarlas,
junto con documentos sagrados que contenían lo impartido en muchas conferencias, a sitios seguros. A esos sacerdotes y chelas que permanecieron fieles a la luz, se les concientizó de la fecha cuando Poseidonis habría de hundirse. En cierta hora preacordada de noche, los seguidores de la Orden Blanca cargaron sus barcos con los tesoros de los templos que pudieron arrebatarle a los codiciosos sacerdotes. 100 barcos de vela, equipados con remos, fueron tripulados. Cada barco llevaba 40 voluntarios, incluyendo un sacerdote. Una vez que se hubieron alejado de la costa, el líder de cada navío abrió las órdenes selladas. Estos documentos contenían el destino de cada barco. Al sacerdote Hilarión, quien más tarde sería Pablo, uno de los discípulos de Jesús, se le pidió que llevara la llama de la verdad al otro lado del océano Atlántico a través del Mediterráneo hasta Grecia. El sacerdote Serapis Bey y su grupo habría de llevar la llama de la ascensión a Luxor, Egipto. Quienes protegían la llama de la libertad recibieron la orden de llevarla al sur de Francia. La tarea de los barcos consistía en llegar a un sitio seguro antes de que el mar se convirtiera en un océano en ebullición por la acción cataclísmica, la cual ningún navío podría resistir. De los 100 barcos que partieron de Poseidonis, solo 10 llegaron a sus destinos. El tiempo y las condiciones kármicas eran tales que el momento cósmico no podía esperar que los navíos llegaran a sus destinos si estos se retrasaban más allá de cierta fecha por la razón que fuese. Me van a regalar un minuto, un segundo, por favor. Los tesoros de Poseidonis fueron llevados a diferentes partes del planeta. Se llevaron archivos a Egipto, Tíbet, China y otros lugares del lejano oriente. Algunos de los registros atlantes terminaron en la biblioteca de Alejandría, donde la mayoría fue destruida por el fuego. Los archivos que no fueron enviados a Alejandría han permanecido intactos. Estos se pondrán de manifiesto en el futuro cercano, cuando la maldad, la discriminación y la ignorancia de las mentes ortodoxas se disuelvan al punto en que dichos archivos no sean destruidos. Tal cual se mencionara anteriormente, 10 de los barcos que partieron de Poseidonis llegaron a salvo a sus respectivos destinos. Un barco bajo la dirección de Serapis Bey llegó a Luxor. Un barco bajo la dirección de Hilarión llegó a Creta. Un barco bajo la dirección de Pablo el Veneciano llegó al sur de Francia.
Al menos un barco navegando hacia el oeste llegó a México. Al menos un barco navegando hacia el oeste llegó a Perú. Al menos un barco navegando hacia el oeste llegó a las islas de Pascua. Al menos un barco navegando hacia el oeste llegó a Asia. Serapis Bey y sus hombres llegaron a su destino segundos antes de que el Nilo se desbordara. Hilarión y su grupo llegaron a salvo a Creta, que en aquel entonces estaba conectada con la tierra firme de Grecia. Hilarión estableció allí la llama de la verdad. Más adelante se utilizó este foco para poner de manifiesto en Creta el templo de la verdad y en Grecia los oráculos de Delfos. Subsecuentes cambios terrenales después de la catástrofe de Poseidonis desconectaron a Creta de tierra firme. El maestro ascendido Serapis Bey brindó a los estudiantes dos relatos distintos de testigo ocular acerca de su viaje a Luxor. Debido a su importancia histórica, los repetimos aquí tal cual se dan originalmente. Primer relato de Serapis Bey. Cuando la isla final de Atlántida estaba a punto de hundirse bajo las olas, los sacerdotes que habían permanecido fieles a la jerarquía espiritual se esforzaron por llegar a la conciencia de la gente y de alertarla acerca de los cambios cataclísmicos inminentes. La novedad le resulta atractiva a la mente externa y por un tiempo fue tema de conversación y de considerable interés, pero el entusiasmo sostenido e interés de la gente pronto separaron los aspirantes, los servidores y los chelas de los diletantes, y a medida que transcurría el tiempo los sacerdotes fueron haciéndose duros, arrogantes y superiores, tan versados en la ley que encerraron su conciencia en un caparazón mental para mantenerse lejos de las presiones de la inspiración y de los mensajes crísticos que vienen como la paloma, humilde y sencillamente, sin adorno alguno. Con esta arrogancia espiritual los sacerdotes influenciaron a las masas y eran bien pocos los que todavía representaban a la verdadera orden espiritual. Aquellos de nosotros que permanecimos fieles a la luz fuimos informados acerca de la fecha en que tendría lugar el hundimiento del continente. En cierta hora de cierta noche, cargamos nuestros navíos con tan bellos tesoros de nuestros templos, los que pudimos arrebatarles a los codiciosos sacerdotes, y con una oración en nuestros corazones y los pocos fieles en nuestros botes, navegamos de un lado al otro del Atlántico y del Pacífico a muchas tierras. Ninguno de nosotros sabíamos a dónde íbamos hasta que abrimos las órdenes selladas una vez que nos hubimos alejado de la costa. Sabíamos que había una sincronización involucrada, un elemento que considerar porque el hundimiento del continente afecta vitalmente a los poderosos océanos y nosotros nos encontrábamos en pequeños botes, pequeños bajeles que se mecían como cáscaras sobre las olas del mar. Al abrir nuestras órdenes encontramos que nuestro destino era Egipto. Los 40 de nosotros concentramos nuestra fuerza de oración, fe, energías físicas y resistencia día y noche,
remando para ayudar a las velas, cada uno tratando de cumplir con la fecha tope. No estábamos tan interesados en la supervivencia de nuestros cuerpos como en llevar nuestra carga, las brasas de la llama de la ascensión, la herencia espiritual de Atlántida que se nos había confiado. Llevar la tierra firme antes de que nuestro navío fuera abrumado por la creciente del mar. Y lo logramos. Navegamos Nilo arriba y cuando atracamos en la región de Luxor, llevamos con nosotros en un brasero de oro, a través de lluvia, viento y tormenta, una llama viviente, el corazón del templo de la ascensión en Atlántida, para plantarla en Luxor. Con nuestros propios cuerpos acunamos esa llama. Cada uno de nosotros soplaba la llama en nuestros corazones en ella, y la avivábamos con el aliento de nuestros labios y las oraciones de nuestras almas y espíritus. La mantenía viva para ese momento cuando atracamos. Cuán agradecidos estaban nuestros corazones de que hubiera siquiera un ascua. Nos arrodillamos alrededor de esa llama de la ascensión y cuando lo hicimos, la tierra tembló, al tiempo que el Nilo se hinchaba sobre su cauce. He de admitir que se me salieron las lágrimas, al tiempo que Poseidonis, el corazón de la Atlántida, el hogar que todos habíamos conocido, y los templos, la magnificencia de las cuales no ha vuelto a aparecer sobre la tierra desde entonces, nuestras familias se hundían bajo las olas. Segundo relato de Serapis Bey. Tomábamos turnos remando contra el tiempo, a sabiendas de que un momento cósmico no espera por cansancio alguno de la carne, o duda de la mente, o temor de los sentimientos, o exteriorización del karma destructivo de ningún hombre que pueda ser parte de la tribulación, a la cual se le confió la misión de llevar la llama de la ascensión a Luxor. Teníamos que llegar a nuestra meta en el tiempo asignado, a pesar de todo obstáculo que pudiera presentarse, individual y colectivo. Cómo nos regocijamos cuando llegamos a la desembocadura del Nilo y supimos que finalmente estábamos a 700 kilómetros de nuestra meta. Las lágrimas cubrieron nuestras mejillas cuando por un momento estiramos los brazos y flexionamos los músculos de los brazos y las manos para relevarlos de la presión del servicio de los remos, los cuales habíamos esgrimido para impulsar nuestra galera hacia adelante cuando los vientos no llenaban nuestras velas a fin de alcanzar nuestra meta. Le dimos gracias a Dios que nos hizo al tiempo que veíamos las ascuas todavía encendidas de la llama de la ascensión, a sabiendas de que dentro de su presencia estaba el camino de regreso a casa, no solo para nosotros, sino para todos los que perderían sus cuerpos en el hundimiento de Atlántida y quienes esperarían nuevamente en las puertas el nacimiento en la superficie seca que todavía quedaba en la tierra. Elevándonos con renovada fuerza por el reconocimiento de nuestra fuente, remamos río arriba hasta llegar a Luxor. Recuerdo el comedido control de los miembros de nuestro pelotón, quienes en vez de abalanzarse por la borda del borde cuando anclamos, esperaron que yo desembarcara, llevando el brasero dentro del cual todavía ardía la chispa de la llama de la ascensión. Luego, conformando una procesión con gran dignidad, todos me siguieron a tierra.
Nos arrodillamos alrededor de esa llama que habíamos mantenido viva a punta de nuestro propio aliento, oraciones y aplicaciones durante las noches lluviosas a la mar, durante los días nublados, cuando los vientos huracanados hacían bambolear nuestro bajel. Al arrodillarnos de esa manera, vertiendo nuestro amor a la llama de la ascensión, desde las ascuas destelló y creció una nueva luz. Al mismo tiempo, al tiempo que el gran Nilo subía de nivel y la tierra temblaba, recordábamos la Atlántida. El cataclismo. El cataclismo que ocurrió hace 12.000 años vino acompañado de varios terremotos y explosiones volcánicas. Dichas erupciones hicieron que el agua hirviera. Salvo por los 500 que escaparon, toda la población de Poseidonis, 60 millones de personas, pereció. La catástrofe duró menos de 48 horas. Además de Poseidonis, otras áreas fueron afectadas también. Durante el Averno, los gases atrapados en las cámaras subterráneas de presión de las islas de Hawái fueron descargadas con tal fuerza que las cimas de montañas enteras explotaron. El cataclismo conformó las islas como están en la actualidad. También causó que se drenara el mar interior, el cual después se convirtió en parte del desierto del Sahara actual y causó la inundación del Nilo. Fue el cataclismo que destruyó la civilización del Amazonas y que severamente afectó todo el continente de Merú, el mismo que destruyó a Poseidonis, el último vestigio de Atlántida. Algunos argumentos convincentes pueden darse para apoyar esta teoría. La fecha del cataclismo que hundió a Poseidonis y que destruyó a Merú, dada como 12.000 años atrás, fue mencionada por los maestros en 6 ocasiones distintas. Los maestros no mencionaron que haya ocurrido algún otro cataclismo de la misma envergadura desde entonces. El cataclismo de Poseidonis afectó a muchas partes del mundo. Además de sumergir a Poseidonis, drenó el mar interior del Sahara. También afectó en alguna medida áreas tan al oeste como el Yellowstone Park e hizo explotar las cimas de las montañas de las islas de Hawái. Entre toda la información dada por los maestros, nunca se dijo que ninguno de los barcos que partieron de Poseidonis hubieran llegado a la costa oriental de Merú. Esta costa había sufrido graves daños por el cataclismo. La línea costera se había sumergido 50 metros. Los maestros sabían por adelantado qué parte del mundo sufriría menos por el cataclismo de Poseidonis. Esto puede verse en el hecho de que algunos de los sacerdotes leales a Casimiro Poseidón recibieron instrucciones de escapar a la parte occidental de Estados Unidos. Ellos llegaron con toda seguridad, ya que fue poco el daño que esta área experimentó. La catástrofe duró una igual cantidad de tiempo. Los maestros afirmaron que el cataclismo que destruyó Poseidonis duró menos de 48 horas y que el que afectó a Merú duró un día. Se pueden presentar algunos argumentos para afirmar que el diluvio de Noé que aparece en la Biblia fue causado por el cataclismo hace 12.000 años de la manera siguiente. Cuando la gente recuerda un cataclismo mundial,
El último es el que más tienen en la mente. Al transcurrir el tiempo, la memoria de cataclismos anteriores se desvanece. Los maestros afirmaron que, a diferencia del continente perdido de Mu, el recuerdo de Atlántida y su gente no se ha olvidado por completo ni borrado de la historia de la humanidad. Más bien ha sido registrado en muchas maneras a lo largo de los siglos y nos llega a través de los canales más inesperados. La catástrofe de hace 12.000 años debe haber tenido un impacto mundial porque no solo se hundió Poseidonis, sino que todo el continente de Suramérica sintió el cataclismo. Causó la explosión de la cima de varias montañas en Hawái y produjo daños menores en Yellowstone Park. Drenó el mar interior, área la cual más adelante se convirtió en parte del desierto del Sáhara, y causó la inundación del Nilo. Un maestro afirmó: así se hundió el último fragmento que quedaba del que una vez fuera un imperio mundial, a fin de descansar del actual océano Atlántico. Así se hundió el último fragmento que quedaba del que fuera una vez un imperio mundial, a fin de descansar y purificarse bajo la superficie del actual océano Atlántico. Algunos de los mitos y leyendas de hoy señalan a estos tiempos anteriores de gloria. Los maestros han dicho que con el correr del tiempo, la oceanografía, la geología y otra información científica revelarán pruebas indisputables tanto de la existencia de Atlántida como el alcance de su logro. Atlántida verificada, los diálogos de Platón. Además de la Biblia, ningún otro tema ha fascinado tanto a la humanidad como el de Atlántida. Un escritor estimó que un total de 20.000 libros han sido escritos a la fecha sobre Atlántida. El propósito de esta parte del libro es demostrarle al lector la gran medida de consistencia que hay entre el testimonio de los maestros ascendidos, según se ha dado hasta ahora, y los diálogos de Platón, así como también el testimonio de otros escritores, el testimonio del lecho del mar y las leyendas y costumbres que los pueblos a ambos lados del océano Atlántico tienen en común. Todo esto señalando a un origen en común. El testimonio de otros autores se presenta a una versión más o menos condensada para enfatizar las conclusiones a las que llegaron. La fuente de material para esta parte del libro está listada en la bibliografía. Algunas contribuciones se basan en varios viajes que hice a Uxmal. Uxmal, nosotros los yucatecos lo pronunciamos como Uxmal. Algunas contribuciones se basan en varios viajes que hice a Uxmal y Chichén Itzá en Yucatán y en un viaje al valle de Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México. Relato de Platón. Platón, 427 a 347 a.C. Fue uno de los grandes filósofos de la cultura occidental, fue uno de los estudiantes de Sócrates. Nació en Atenas, siendo que su familia por ambos lados estaba entre las más distinguidas de la ciudad.
Se decía que Platón era descendiente del estadista y legislador ateniense Solón. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó a Italia y Egipto. Al regresar, abrió en Atenas una escuela llamada la Academia, constituyendo la primera universidad que se fundó en Europa, la cual pronto se convirtió en la autoridad reconocida en los campos de investigación científica, filosofía, matemáticas y derecho. Platón consideraba que la fundación y organización de la Academia había sido su más grande logro. Presidió esta universidad durante el resto de su vida, haciendo énfasis en que, a fin de descubrir el mundo real de ideas y formas, el hombre tiene que ignorar el testimonio de los 5 sentidos materiales. Muchos escritores consideran que los diálogos Timeo y Critías de Platón constituyen el más importante y pleno conjunto de evidencia histórica concerniente a Atlántida con que contamos. En Timeo, Platón relata ciertos eventos históricos de la antigua Grecia y Atlántida. Detalles adicionales, incluyendo el estilo de vida y costumbres de la gente que vivía en la isla de Atlántida, aparecen en Critias. Lo que Platón dice acerca de Atlántida cubre 20 páginas. Platón utilizó el vehículo del diálogo para relatar detalles de la civilización atlante. En Timeo, una persona llamada Critias, el joven, da el origen de su relato. Indica que la fuente del mismo era un viejo sacerdote que vivía en la antigua ciudad de Sais, en Egipto. El sacerdote lo narró esta historia a Solón, el legislador griego. A su vez, Solón se la contó a su amigo y pariente Dropidas, quien entonces la pasó a una persona también llamada Critias, el abuelo de Critias el joven. A continuación presentamos extractos de la narración de Platón, según se encuentra en Timeo y Critias. Esta versión de la narración de Platón fue preparada comparando los siguientes libros: Atlántida, el mundo antediluviano de Donnelly, La historia de Atlántida de Spence, Los secretos de Atlántida de Mook, Las piedras de Atlántida de Zink. Estos autores utilizaron distintas traducciones como su fuente. Hay diferencias menores. He añadido algunos comentarios, los cuales aparecen en paréntesis. En esta versión convertí antiguas unidades de medición en kilómetros y metros. Timeo, antecedentes. Sócrates, Hermócrates, Critias el joven, Timeo y una cuarta persona, presumiblemente el mismo Platón, se habían reunido para llevar a cabo un debate filosófico. Sócrates le recuerda a Critias que había prometido narrarles una historia que podría ser aceptable para el festival de la diosa Atenea. Critias entonces escucha Sócrates un extraño relato que, sin embargo, es ciertamente verdad, según lo declara Solón, quien era el más sabio de los 7 sabios. Él era pariente y gran amigo de mi bisabuelo Dropidas, tal cual él mismo lo dice en varios de sus poemas. Dropidas se lo dijo a Critias, mi abuelo, quien recordaba y nos habló de grandes y maravillosos avances, y en particular de uno que se había logrado en Atenas en los días de antaño, los cuales, con el correr del tiempo y en el curso de generaciones, se habían desvanecido de la memoria. Sócrates dice, muy bien, ¿y qué es la famosa acción antigua
de la que hablaba Critias el Viejo, no como una mera leyenda, sino como la acción comprobable del Estado ateniense que recordaba Solón? Critias responde: les narraré una vieja historia que le escuché a un hombre de edad, ya que Critias en aquel entonces tenía casi 90 años de edad, mientras que yo solo tenía 10. Cuéntanos toda la historia, dijeron los otros. ¿Y cómo y de quién escuchó Solón esta traducción verificable? Hay en Egipto, dijo Critias, en el delta, en la cabeza que el Nilo divide, una provincia llamada Sais, y la ciudad principal de dicha provincia también tiene el mismo nombre. El fundador de esta ciudad es una diosa cuyo nombre en la lengua egipcia es Neit, y en griego, como dicen los egipcios, es Atenea. La gente de Sais son grandes amantes de los atenienses y afirman que tienen cierto parentesco con nosotros. Ahora bien, cuando Solón viajó a esta ciudad, fue tratado muy honorablemente por su gente, y cuando preguntó sobre ciertas cosas antiguas de los sacerdotes, quienes eran allí los más letrados, encontró que ni él ni ningún otro griego sabía nada de tales asuntos. Acto seguido, uno de los sacerdotes, quien era de avanzada edad, dijo: «Oh Solón, Solón, ustedes los helenos son apenas niños y nunca ha habido un viejo que sea un heleno». Al oír esto, Solón ripostó: «¿Qué quieres decir?». El sacerdote dijo entonces: «Quiero decir que en mente todos ustedes son jóvenes. No hay opinión antigua que les haya venido por la tradición antigua ni por la ciencia alguna. Las leyendas preservadas aquí son las más antiguas que hay. Ahora, cuando en Atenas o en Egipto o en cualquier otro lugar conocido tiene lugar algo noble, notable, nosotros lo escribimos y preservamos un relato del asunto desde los tiempos antiguos aquí en nuestro templo, ya que en primer lugar ustedes solo recuerdan un diluvio cuando en verdad ocurrieron muchos, y en segundo lugar ustedes no saben que en su tierra habitó la más bella y noble raza de los hombres que haya existido, de quienes ustedes y su ciudad no son más que unas semillas o vestigios. Y esto les era desconocido porque durante muchas generaciones los sobrevivientes de dicha destrucción murieron y no dejaron señal alguna». El sacerdote continuó diciendo: «Es que hubo un tiempo, Solón, antes del gran diluvio de todo, cuando la ciudad que ahora es Atenas estaba inicialmente en guerra y era preeminente por la excelencia de sus leyes, y se dice que realizó las más nobles acciones y que tenía la constitución más justa de todas las mencionadas por la tradición bajo la faz del cielo». Solón se maravilló por esto y fervorosamente le solicitó al sacerdote que le informara exactamente y en orden acerca de estos ciudadanos anteriores. «Eres bienvenido a escuchar acerca de ellos, Solón», dijo el sacerdote, «tanto por tu beneficio como por el de tu ciudad y por encima de todo, por amor a la diosa que es la patrona en común, protectora y educadora de nuestras dos ciudades. Ella fundó la ciudad de ustedes 1000 años antes de la nuestra, recibiendo de la tierra y de Hefesto la semilla de su raza, y luego fundó la nuestra, cuya constitución fue inscrita en nuestros registros sagrados con una edad de 8000 años.
Pero en cuanto a los ciudadanos de Atenas, hace 9000 años te informaré brevemente de sus leyes y de los más nobles actos que ellos realizaron. Muchos grandes y maravillosos actos quedaron registrados en las historias de tu país, pero una de ellas supera el resto en grandeza y valor, ya que estas historias hablan de un gran poder que estaba agrediendo sin ningún miramiento a toda Europa y Asia, y al cual la ciudad de ustedes puso fin. Este poder venía desde el océano Atlántico, ya que en aquellos días el Atlántico era navegable, y había una isla situada enfrente del estrecho que ustedes denominan las columnas de Heracles, el estrecho de Gibraltar. La isla era más grande que Libia y Asia juntas, y era el camino a otras islas, y de las islas era posible pasar a todo el continente que rodeaba el verdadero océano. Ya que este mar está dentro de los estrechos de Heracles, es solo un puerto que tiene una entrada estrecha, pero el otro es un mar de verdad, y la tierra circundante bien puede denominarse un continente. En esta isla de Atlántida existía un imperio grande y admirable, el cual había tomado posesión de la isla entera, así como también de las otras islas y de parte de aquel continente, y además, esta gente gobernaba sobre partes de Libia dentro de las columnas de Heracles, toda la distancia hasta la frontera de Egipto, y en Europa toda la distancia hasta Tirrenia. El mar Tirreno está localizado entre Cerdeña e Italia. Donelli identifica a Tirrenia con la Italia actual. Este gran poder trató una vez de someter tanto a su país como al nuestro, y todo lo situado dentro del estrecho con un solo ataque. Entonces, oh Solón, fue que el poder de su ciudad brilló ante los ojos de los hombres, glorioso en valor y fortaleza, ya que, al ser los mayores en la tierra en cuanto a coraje y las artes de guerra, a veces fue líder de los helenos y otras se levantó sola ineludiblemente cuando el resto la abandonó. Y después de haber enfrentado los más grandes peligros, se impuso sobre los invasores y les ganó, y mantuvo alejados de la esclavitud a quienes todavía no habían sido sometidos, y libremente puso en libertad a todos los demás que habitaban dentro de los límites de Heracles. Pero cuando después vinieron terremotos violentos e inundaciones, la tierra se tragó a toda la generación valiente de tu pueblo, y la isla de Atlántida fue igualmente absorbida por el mar y se desvaneció en un día terrible y una noche terrible. Y esa es la razón de que el mar en esos lugares sea impasable e impenetrable, porque hay una gran cantidad de lodo llano en el camino, lo cual se originó en el hundimiento de la isla. Fragmento de Los Diálogos de Platón, página 517, Timeo. Así termina la descripción que aparece en Timeo. Ahora pasaríamos a la descripción que hay en Critias, pero eso lo vamos a dejar para el próximo lunes. Mi querida fraternidad del corazón de Amatista, por hoy nos vamos a despedir. Si alguien ya vio, si hay curso hoy del maestro Alejandro, pues a las 8. Ahora a las 7 no voy a poder transmitir el curso del maestro Alejandro aquí en la página porque pues no tengo señal de internet casera.
y en el celular me es imposible transmitirlo, pero no sé si él a las 8 de la noche, como siempre, no sé si ya anunció, no sé si ustedes saben, pero nos veríamos a las 8 entonces en la página del maestro Alejandro Madrigal. Gracias Gloria Santander, Jenny Granda, Gloria Yáñez, Chávez Torres, Matías Barreto, muchas gracias. Nos vemos mañana, hermanos sacerdotes Matías Barreto y Rafael Francisco, muchas gracias. Nos vemos mañana en la meditación del rayo rosa de amor divino puro. Chao.